Hermanos, buenas tardes. Con el gusto de siempre saludándoles para comenzar nuestra reunión de oración de hoy, 23 de abril del 2020. Pues queremos expresarles su agradecimiento porque sabemos que han estado orando por nosotros, que como iglesia solo los unos podemos orar por los otros dentro del cuerpo, como lo dejó establecido Cristo y dijo que esta iba a ser una señal que todos conocerían que éramos sus discípulos si tuviéramos amor los unos por los otros, y ese amor se expresa a través de orar los unos por los otros, de agradecernos entre nosotros, de ayudarnos, de estar al pendiente los unos de los otros. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, y pues vamos a comenzar este tiempo de oración. Vamos a hacer alguna reflexión, vamos a enviar también una lista actualizando las peticiones de oración de la semana pasada, y pues igual animándonos todos a que estemos fortalecidos, orando, que no estemos desanimados, que estemos conociendo la palabra de Dios, que estemos profundizando en ella, aplicándola cada día y pues examinándonos cada uno de nosotros, porque este es un tiempo especial que nos ha dado el Señor, y ahorita vamos a analizar un poquito acerca de eso. Así que quisiera que iniciáramos con una oración. Padre bendito, Padre bueno, tú eres el Señor, tú eres el Rey. Tu trono es desde el principio y lo será hasta el final. Con la eternidad no hay final, así que tu reino es desde siempre y para siempre. Tú reinas, Señor. Tú has creado todo para ti, para tu gloria, para que cada cosa en este mundo te glorifique. Los seres humanos son la única cosa que se ha revelado y no te ha glorificado como tú te mereces, Padre. Pero tú te has encargado de solucionar también eso. Has sido, por cada uno de los que hoy somos tus hijos, nos has atraído, has cambiado nuestro corazón y nos has dado espíritu para poder alabarte, para poder glorificarte, para poder honrarte, Padre. Tú eres ahora nuestro Señor, y tu reino está en esta tierra. Tu reino está por establecerse pronto. El reino de los cielos es el cuerpo de Cristo que está en este mundo, y cada vez que alguien se convierte viene a formar parte de ese reino. Un día se establecerá un gobierno mundial gobernado por ti como el Rey, como el soberano, en donde restaurarás todas las cosas, en donde todo será perfecto, todo será como tú lo estableciste desde un principio. Y después la eternidad, donde no habrá más muerte, donde no habrá más dolor, donde no necesitaremos la luz del sol, porque tú estarás con nosotros y enjugarás cada lágrima. Estarás ahí, Señor, y te conoceremos, y nos mostrarás tu gloria, y comprenderemos cuán grande es tu amor, porque hoy en día no lo comprendemos, no nos damos ni siquiera una idea. Nuestra mente carnal, nuestras limitaciones impiden que eso pase, pero aún con todo eso, tu Espíritu nos hace conocerte, nos hace amarte, nos hace alabarte y adorarte. Bendito seas, Señor. Te alabamos y queremos que esta reunión, aunque sea a distancia, la podamos llevar a cabo con gozo, con alegría, con acción de gracias, y pues, Señor, que tú seas glorificado en cada momento, y sobre todo en tu iglesia, y que esta iglesia pueda reflejar tu gloria al mundo que no te conoce. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quisiera simplemente hacer una reflexión para que después podamos hacer las oraciones que aparezcan en la lista, y si ustedes conocen de algunas otras, pues inclúyanlas, y si gustan hacérnoslas saber, pues también por redes sociales. En estos tiempos que hemos estado, pues los que han podido, los que hemos podido, nos hemos guardado en nuestras casas, hemos estado aquí encerraditos, saliendo nada más por lo indispensable, y pues vienen a nuestra mente muchas
muchos episodios en donde el pueblo de Israel pasó por algo similar, en donde eh, es muy similar a lo que hoy estamos viviendo, y quisiera compartirles algunas de esas similitudes que pues pude comparar, pude estudiar un poquito. Y por ejemplo, comencemos con el arca de Noé. No sé si algunos de ustedes se han sentido como Noé, desde sus casas, encerrados, con el alimento. Si tienen mascotas, pues con más razón, ahí van a tener la muestra de que hay animales. Pero si no, pues solo con su familia. Así como Noé estuvo encerrado en el arca con su familia, no podía salir, confiando en que Dios le iba a proveer, iba a hacer que la provisión que subieron al barco les alcanzara. Eh, que simplemente tenían que esperar a que el agua bajara de su nivel y pudieran descender para hacer su vida normal como lo era antes. Yo me he sentido así. eh, es por eso que puse esta similitud con el arca de Noé. En segundo lugar, también podemos pensar que es como la Torre de Babel, esta situación de pandemia en donde el mundo estaba tan acelerado, tan ensimismado, solo pensando en cómo glorificarse más a sí mismo el hombre, cómo hacer a un lado a Dios, cómo sacarlo de su creación, buscando cada vez más y más invadir áreas en donde Dios todavía tenía el control y poco a poco quitárselas. ¿Qué manera utilizó Dios en la Torre de Babel? Pues les confundió el lenguaje y simplemente ya no se pudieron poner de acuerdo y no siguieron con la obra que estaban haciendo. Hoy en día, ¿qué es lo que hizo Dios? Pues ha mandado a todos a sus casas. Simplemente nos ha aislado, nos ha separado, ha frenado muchas eh, de las obras que se estaban haciendo, ha frenado muchas de las ideologías que quizá estaban empezando. Y digo, no con esto que se vaya a terminar la maldad y el pecado y que todos los hombres vuelvan a Dios, pero en cierta manera nos hace ver que todavía el Señor puede utilizar esos mecanismos para destruir los planes del hombre. Como número 3, si ustedes recuerdan cuando el faraón tuvo ese sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y José fue el encargado de interpretar ese sueño. Recuerdan que también Dios le dio la sabiduría a José para poder administrarlo todo, guardar, y dice ahí que toda la tierra sufrió hambruna, y entonces venían de lugares muy recónditos a Egipto para comprar comida. Y yo lo pienso quizá por los egipcios, donde ellos tuvieron la abundancia, ellos pudieron guardar, el gobierno guardó una gran parte, pero los particulares guardaron cada quien de lo que tenían, de sus terrenos, de sus huertos. Y guardaron y guardaron, y cuando vino el hambre, pasó un año, pasó 2, pasaron 3 quizá, y ellos todavía tenían. Pero por ahí del cuarto se les empezó a acabar lo que ellos tenían. Y entonces sí, fueron con José. Y José fue que empezó a venderles a ellos mismos, a los egipcios. Les vendió, dice ellos que se les acabó el dinero y empezaron a vender sus animales. Se les acabaron los animales y empezaron a vender sus tierras, con tal de obtener comida. Vendieron sus tierras y no les quedó otra que venderse a ellos mismos. Se hicieron esclavos del faraón, quien se adueñó de toda la tierra, de todos los animales y de todas las personas que vivían en Egipto. Una situación desesperada que una persona aprovechó muy bien y que con eso se adueñó de todo. Desaparecieron clases sociales, ya no había ricos, ya no había pobres, solo había esclavos. No estoy diciendo que esa sea una situación parecida a la de hoy, simplemente digo que en cierto sentido puede parecérsele en que a lo mejor teníamos un poquito de dinero, lo gastamos en comida, quizá ya se acabó, quizá todavía queda, pero después ¿qué seguirá? Tal vez tengamos que vender algún mueble de la casa, el coche, ropa,
cosas. Y la pregunta también es, ¿a quién? Y en tercer lugar, Dios no lo quiera, que tengamos que hipotecar nuestras casas. Ojalá que no lleguemos a una situación tan desesperada, pero confiemos en que con todo lo que pasó, Dios es soberano y Dios está al control. Vamos a seguir. El siguiente episodio fue las plagas de Egipto, en donde parece que todavía no acaba una plaga cuando ya está llegando la otra, la siguiente calamidad. Quizá así como lo mencionaba el otro día en la dirección del culto, erupciones de volcanes, terremotos, incendios, pestes, plagas, muchísimas cosas que pareciera que no acaba una cuando ya está la otra encima. Quizá podríamos sentirnos como que estamos en medio de las plagas de Egipto. Y puede ser, las plagas de Egipto fueron diseñadas por Dios para humillar a los dioses de Egipto. Les pegó en donde ellos se creían que sus dioses eran poderosos. Son falsos dioses, ni siquiera existen, pero ellos les dieron ese poder. Y entonces Dios vino a destruir la confianza que tenían en esos falsos dioses. Ahora, ¿qué querrá Dios destruir con esta plaga? ¿Querrá destruir a lo mejor algún falso dios que estemos adorando? Vamos a seguir, y este fue un comentario que hizo un amigo mío acerca de la Pascua, que él sentía como si estuviera en plena cena de Pascua, dentro de su casa, cenando o comiendo. Justo pasó el Viernes Santo, y dice, ¿qué mayor muestra que estar encerrado en mi casa con la protección de la sangre del Cordero que me libra de la muerte, en donde la muerte está fuera, en la calle, pero el Señor me pide que yo esté aquí adentro? Y pues sí, es una buena similitud. Vamos a seguir. Otra, muchos años después, donde Babilonia llegó a conquistar Jerusalén. Ya había conquistado otras ciudades, otros países más grandes y más poderosos, y llegó con Israel. Y entonces lo que hizo fue poner sitio a la ciudad. Eso de poner sitio simplemente es rodearla y cortar sus suministros. Nadie entraba, nadie salía. Si llegaba un río, un acueducto por ahí, lo cortaban y entonces no les llegaba agua. Los mismos israelitas habían decidido refugiarse dentro de los muros. Ellos no se querían rendir. Y fíjense aquí otra similitud, las instrucciones que dan las autoridades. Las autoridades civiles, militares, políticas decían, no nos vamos a rendir, vamos a luchar y Dios nos va a salvar. Pero Dios les decía, yo no los voy a salvar. Entréguense, ríndanse y vivan. Rebélense y morirán. Se rebelaron, los babilonios lograron hacer un hoyo en el muro, penetraron la ciudad, quemaron la ciudad, mataron a muchos, encontraron situación desesperada de muchos que tenían hambre, que lo único que tenían para comer era pan enmohecido, podrido, en donde las mujeres se habían incluso comido a sus propios hijos. Eso lo leímos la vez anterior en Deuteronomio 28, donde era una parte de la maldición de Dios, en donde las mismas madres se iban a comer a sus propios hijos en la desesperación de ser atacados por un pueblo enemigo. Ya había sucedido eso. Y los babilonios prácticamente entraron pues a salvarlos, lo que desde un principio les había dicho Dios. Ríndanse, vayan con ellos y vivan. Entonces, podríamos asimilarlo un poco a que pues nadie entra, nadie sale. Hoy en nuestra sociedad los suministros poco a poco se van agotando, aunque no se nos ha cortado el agua, ni la luz, ni muchos servicios. Y esperemos no entrar en situaciones desesperadas como sí lo hizo el pueblo de Israel. Vamos a seguir con la otra, creo que es la última. En los tiempos de Esdras y Nehemías, en donde ellos querían volver a la Tierra Santa, pero no había un presupuesto para construir la ciudad, el templo o los muros. Y quizá ese es para un tiempo ya después de que pase todo esto de la pandemia, en donde querramos volver a nuestra vida normal, en donde queramos volver a nuestros negocios, invertir, comprar, vender,
reconstruir. ¿Con qué? ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sabemos. Queremos tener la confianza de que el Señor nos va a proveer en su momento. Pero es un poquito eso, y el hecho de cómo se sintió la gente al ver la ciudad destruida, desolada, abandonada por tantos años, y regresar y levantar desde sus ruinas la ciudad, los muros, el templo. Ese fue también de grande gozo. Dice la Escritura que lloraban, lloraban pero a la vez se gozaban, los que habían visto el templo esplendoroso de Salomón en ruinas. Lloraban, pero también había gozo porque era una nueva oportunidad de construirlo. Estaban ahí de nuevo en su tierra. Dios los había regresado y tienen una oportunidad muy valiosa de reconstruirlo. Por último, quizá el hecho de pensar como Pablo y algunos, tanto profetas como apóstoles, fueron perseguidos y estuvieron encarcelados. Quizá ahora tú te preguntarás, bueno, no me estoy congregando, nuestras líderes, nuestras autoridades, las personas que nos instruyen en la iglesia, pues ¿dónde están? Pues están ahí, están al pendiente, están enviando estudios, están enviando devocionales, predicaciones, están ahí, como en su tiempo quizá lo estuvo el apóstol Pablo, enviando cartas desde la prisión, enviando hermanos, ve por favor y me vas a traer un informe de cómo está la iglesia. Hoy en día ni siquiera podemos enviar a alguien, pero tenemos la tecnología con enviar un mensaje, una llamada, un WhatsApp, un correo. Ese ministerio también es valioso y es lo que se puede hacer en medio de esta crisis. Y ya cerrando esta reflexión, con todo esto en mente debemos en verdad hacernos la pregunta que todos se hacen. Todos se hacen esta pregunta. ¿Acaso Dios no puede hacer algo para frenar esta calamidad o la maldad en el mundo? Y si ustedes me acompañan al libro de Amós, capítulo 3, y vamos a ver solo la segunda parte del versículo 6. Amós 3, versículo 6 en su segunda parte. Dice el texto: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Esta es una de esas preguntas que lleva implícita la respuesta. El Señor se revela a sí mismo en esta escritura, en que Él es el que está orquestando todos los sucesos que ocurren en la tierra. No solo la bendición, la prosperidad, el hecho de que salga el sol, que venga la lluvia, sino también la maldición que les está llegando. Él les había advertido. En este libro de Amós se habla acerca de dos temas, acerca de la falsa adoración y acerca de la falta de justicia. El pueblo se había olvidado de la ley de Dios, se había olvidado de la misericordia, del amor, de la justicia. Estaban haciendo cosas terribles y sobre todo una falsa adoración. Y entonces Dios les recrimina todo esto y les dice cómo los va a castigar. Pero también les dice, yo soy el que estoy detrás de todo esto. La única manera de entender el por qué lo hace Dios es conociendo a Dios, conociendo su esencia, sus atributos. Todo comienza a tomar forma y muchas cosas que antes no entendíamos, ahora las podemos entender. Porque es a Dios a quien necesitamos conocer. No debemos partir de la pregunta, ¿por qué Dios lo hace? Debemos partir de la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y que la Biblia nos revele quién es Él. Solo la Biblia tiene esa autoridad. Al revelarnos la Biblia quién es Él, podemos entenderlo un poquito, porque es una misión imposible. ¿Cómo vamos a encapsular a Dios para que entre en nuestra mente pequeña, carnal, limitada, imperfecta? Pero por lo menos podemos entender lo que Él quiso que entendiéramos de Él, lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Con esto en mente, hermanos, simplemente
debemos refugiarnos en la promesa que Él nos hace en Romanos 8:28, en donde a pesar de que haya dificultades, debemos estar seguros que todas las cosas obran para el bien de aquellos que somos hijos de Dios. Todas las cosas. Y hermanos, no temamos. Muchos profetas y muchos hombres temerosos de Dios que predicaron el Evangelio hasta la muerte y muertes terribles, estuvieron ahí, perseveraron. Hoy podemos tener situaciones desesperadas. Cada quien tendrá su situación más desesperada. Cada quien lucha con ciertas cosas, pero no debemos desmayar. Debemos estar confiados en nuestro Dios. Debemos estar con esa mirada de decir, yo voy a perseverar, para que un día, cualquiera que sea la circunstancia de mi muerte, yo pueda morir glorificando al Señor. Yo pueda estar en la hoguera, me pueden estar quemando y yo pueda estar cantando alabanzas al Señor. Pueden estarme cortando en pedacitos y yo pueda estar aclamando a Cristo como mi Salvador. Es algo muy difícil. Nadie ha estado en esos zapatos. Es algo, en verdad, que solo el Señor nos da el poder de perseverar, porque nuestra carne se rinde fácilmente. Se rinde fácilmente ante el temor de que algo nos suceda, ante el dolor, ante el sufrimiento. Pero el Señor tiene muchos planes para sus hijos y sobre todo que utiliza cada situación para el bien de los que somos sus hijos. Y para que aquel día en donde crucemos el charco, el Señor nos puede decir, bien hecho, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Hasta aquí la reflexión, hermanos, y pues simplemente recordarles que sigamos orando como iglesia para poder predicar el Evangelio en medio de esta circunstancia, de esta pandemia. Que no se enfríe nuestra iglesia, si bien no estamos juntos, pero no por ello estamos separados. Somos un mismo cuerpo, somos un mismo espíritu. Debemos seguir orando los unos por los otros, animándonos, exhortándonos, animándonos a las buenas obras. Por favor, hermanos, aprovechemos bien este tiempo. Escuchaba en las noticias ayer que ha subido el índice de violencia familiar. Es terrible. Y dicen, ¿por qué? Pues porque la gente pasa más tiempo juntos. Y que pasen más tiempo juntos acarrean más problemas, discusiones, y están ahí y no se detienen, no se frenan y llega la violencia. Hermanos, que esto no pase en nuestras iglesias, con nuestros hermanos. Si pasas más tiempo con tu esposa, sí, probablemente haya más roces, pero también hay más oportunidades de pedir perdón. También hay más oportunidades de ser dócil. Hay más oportunidades de ser humilde, de quedarse quizá con la afrenta, quedarse con el golpe y no reprochar y no devolver mal por mal, sino perdonar y estar a cuentas en cada momento, ir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a mover nuestro corazón para que si nosotros ofendimos, nosotros podamos pedir perdón. Y si a nosotros se nos ofendió, nosotros tengamos la paz de haber perdonado y de estar conscientes de que solo el Señor puede hacer esa obra en nuestro cónyuge, en nuestros hijos. Amados hermanos, pues les animo a que también canten las alabanzas que mandaré. Son bonitas, son con un buen mensaje, un mensaje de salvación, de cómo ha sido nuestra vida, cómo fue antes y cómo ha sido ahora que estamos en Cristo y cómo debe ser en el futuro. Y mis hermanos, pues también que sigan orando, pues ustedes saben, por el sustento de
de aquellos que ahora se han quedado sin trabajo, se han quedado ya sin recursos, que no lleguemos a situaciones desesperadas, que lo tomemos todo con calma, confiando en el Señor siempre, en cada momento, y por qué no, también pedir ayuda entre nosotros como hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos.